Dios les bendiga, amigos y hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y les agradecemos porque han hecho tiempo para venir a estudiar la palabra y poder crecer en conocimiento. Así que vamos a invitar a los hermanos que están entrando, puedan concentrarse para que podamos iniciar el estudio de la palabra. Se supone que hay dos iglesias aquí, la 1 y la 2, ¿sí? Se supone, ¿va? Bueno, vamos a iniciar. No sé si hay visitas en nuestro medio. ¿Visitan? ¿Sí? Ahí va. Les voy a hacer la invitación de antemano para que no se vayan a quedar durante toda esta semana, ya que vamos a estudiar temas muy importantes, temas de que quizás usted los desconoce, pero que aquí los vamos a conocer. A nuestros amigos también los invitamos para que no se vayan a quedar durante toda esta semana y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que les voy a invitar que nos arrodillemos y nos podamos concentrar. Oremos. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias, Padre eterno, porque por su misericordia usted nos permite estar en este lugar para poder alimentarlos de tu santa palabra. Bendice a nuestros amigos también, nuestros hermanos. Dales mucha inteligencia, sabiduría para que estos temas los puedan atesorar y podamos vivir en armonía con estos preciosos temas. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El santuario. Toda esta semana vamos a estudiar sobre ¿qué? El santuario. Quiero iniciar esta tarde, o este tema lo quiero iniciar para que descubramos por qué es tan importante esta doctrina, la doctrina del santuario. ¿Y qué tiene que ver con la iglesia adventista esta doctrina? Y quiero decirles, antes de comenzar, lo siguiente. Hay muchas doctrinas que compartimos con muchas denominaciones religiosas, como por ejemplo el sábado. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que hay muchas denominaciones que también guardan el sábado? Hay muchas denominaciones que creen en la doctrina del estado de los muertos, como lo creemos nosotros. Hay muchas iglesias que comparten nuestras doctrinas. Muchas iglesias. No vayamos a pensar de que la iglesia adventista es la única que guarda el sábado. ¿Sabían ustedes que hay muchas iglesias que también guardan el sábado? Tenemos la iglesia de Dios, guardan el sábado. Tenemos los judíos mesiánicos. Tenemos los iglesias reformadas que guardan el sábado. O sea que no somos los únicos que guardamos el sábado. O sea que hay muchas doctrinas que compartimos con otras denominaciones religiosas. Hay muchas doctrinas. Pero solamente hay una doctrina que es propia y única y exclusiva de la iglesia adventista, y es la doctrina del santuario. Sin esa doctrina se derrumban todos los pilares de la iglesia adventista. O sea que si usted como adventista desconoce esta doctrina, preocúpese. Pero también alégrese, porque durante toda esta semana vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Qué es el santuario?
¿Qué significa para el pueblo adventista esta doctrina cardinal que es el santuario? Observen lo que dice Elena de White en el libro Evangelismo, página 165. Evangelismo, página 165. Dice lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ir algo ligero. Dice, ¿sí? Evangelismo, página 165. Ahí está. Observen cómo dice. El fundamento de nuestra fe, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Oyeron cómo dijo? ¿Notaron cómo dice la cita? La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea que si usted desconoce esta doctrina, está parado en arena ¿qué? Movediza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra cita. Evangelismo, página 165. Evangelismo, página 165 dice: el centro de la obra de expiación de Cristo. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios las llama. ¿Notaron qué vital es importante y qué vital es conocer esta doctrina cardinal que es la doctrina del santuario? Y déjenme decirle, hermanos, que dentro de la iglesia hay una gran ignorancia respecto a esta doctrina. En los púlpitos adventistas se han eliminado estos temas. Y nuestra iglesia está creciendo ignorante respecto a estos temas. Porque hemos sustituido estos temas por predicar temas que se pueden oír en cualquier denominación religiosa protestante dominical. Tremendo. Satanás de alguna manera ha opacado estos temas de la iglesia. Y estamos formando una generación de adventistas que no podrá subsistir en la crisis final. Porque les estamos dando, como dice Elena de White, alimento barato a la iglesia. No se le está dando alimento sólido. ¿Por qué Dios mandó a construir un santuario? Póngame la imagen del santuario, hermano. ¿Por qué Dios mandó a Moisés a que construyera un santuario? Ahí tenemos el santuario, cómo se construye en el desierto. ¿Por qué Dios mandó a Moisés a que construyera un santuario de este tipo? Observen cómo dice Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9 dice: y harán un santuario ¿para qué? Para mí, y habitaré en medio de ¿qué? De ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios da esta orden a Moisés de que construya un santuario conforme a un modelo. O sea, Dios le iba a mostrar a Moisés un modelo. Esteban, en su sermón, también menciona la construcción de este tabernáculo. Hechos capítulo 7, versículo 44. Hechos capítulo 7, versículo 44. Dice lo siguiente:
tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Observen, Moisés construyó este santuario según las medidas que Dios le había dado en el monte. O sea que Moisés no construyó este santuario porque a él se le vino a la mente o porque él se lo inventó. Era orden divina. Y dice el texto, conforme al modelo. Esa palabra modelo se podía traducir como una maqueta. ¿Saben qué es una maqueta, hermanos? Cuando los ingenieros van a construir un edificio, hacen una maqueta, hacen un tipo como un dibujo, pero con alto relieve, que enseña o plasma cómo será la realidad. O sea, a Moisés se le enseñó un modelo. O sea, Moisés no es que vio el santuario celestial, sino que Dios le presentó un modelo del santuario celestial para que Moisés, al verlo en miniatura, iba a saber exactamente cómo sería la construcción de ese santuario. Observen cómo dice Elena de White en el libro Cristo en su santuario, página 26. Cristo en su santuario, página 26, dice lo siguiente. Observen o noten cómo Moisés construyó el santuario. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con la habilidad y la sabiduría para la construcción del edificio sagrado. Dios mismo dio el plano de esta estructura. O sea que Dios le dio un plano. ¿Saben qué es un plano, hermanos? ¿Me entienden esta palabra plano qué es? Estamos ahí. Y sigue diciendo. Con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse, todos los objetos y muebles que debía contener, los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, había de ministrar en favor a los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciese todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas las instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien las comunicó a los líderes del pueblo. Moisés tenía que hacerlo todo perfectamente, sin pasar por alto ningún detalle. El santuario tenía que hacerse con medidas y como Dios lo había dicho. Ahora, ¿por qué era tan importante construir este santuario? ¿Qué quería enseñar Dios con este santuario? ¿Cuál era el objetivo de construir este santuario? ¿Cuál era? Y la respuesta es sencilla. Dios, por medio de esta carpa o de este santuario, quería reflejar a todo el universo de qué manera Dios resuelve el problema del pecado. Y lo hace a través de tipos y símbolos y figuras. O sea que el santuario era un ritual que se hacía una vez todos los días y una vez al año, porque ese rito y todo lo que se hacía en este santuario reflejaba el plan de salvación y cómo Cristo, a través de su muerte y su redención, iba a resolver el problema del pecado a nivel cósmico y universal. ¿Están aquí, amigos? ¿Cuál es el objetivo del santuario? O sea que no fue solamente por construir una carpa, no fue solamente por hacer eso detalladamente, sino que todo tenía un objetivo y era de reflejar el plan de salvación a través de tipos, símbolos y figuras. Observen cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Y notaremos que el santuario terrenal reflejaba una realidad más universal, que era el santuario celestial.
Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2 y después nos pasamos al 5. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, del cual es verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los cuales, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te mostraré en el monte. Notaremos, el santuario terrenal reflejaba ¿qué? Una realidad más grande, y era la realidad vívida del santuario celestial, donde nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, ministra en favor del pecador penitente. ¿Notaron, hermanos? Ahora, ¿saben algo bien interesante, hermanos? Que cada detalle, cada símbolo, cada mueble del santuario simbolizaba a Cristo. Si nosotros comprendiéramos a ciencia cierta cada significado de cada símbolo y utensilio que había en el santuario, aún de la carpa, aún del techo, aún de los hilos, aún de la vestimenta del sumo sacerdote y todo lo que se hacía, ceremonias, fiestas, ritos, simbolizaban a algo de Jesús. O sea que Dios mandó a hacer esas cosas no solamente por mandarlas a hacer, porque algún detalle de eso reflejaba algo de Jesús. La palabra tabernáculo o santuario se podría traducir como habitar. Observen que la cita decía: y me hará un santuario para habitar en medio de ustedes. O sea, Dios quería por medio del santuario acercarse al pueblo de Dios, morar dentro del pueblo de Dios. Esa palabra tabernacular en el Nuevo Testamento se usa como habitar, tabernacular o habitar. Observen lo que dice el libro de Juan 1:14. Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Para qué? En griego esa palabra habitar es tabernacular. ¿Para qué descendió Jesús del cielo a la tierra? Para tabernacular, para morar ¿qué? Con nosotros. ¿Notaron? Es la misma palabra hebrea chaká para referirse a tabernáculo, que se usa en griego aquí para tabernacular. Jesús bajó del cielo a la tierra, ¿para qué? Para habitar con nosotros. Igual como Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario para que yo habite ¿qué? En medio de ustedes. Todo el santuario reflejaba a Cristo. El santuario, póngame la imagen de nuevo, el santuario tenía 4 lugares clave. Tomen nota. Y les voy a explicar algo bien interesante, amigos y hermanos. Y les voy a dar un consejo sabio. Si usted viene hoy y mañana no viene, y así salteado los días, mejor no venga. ¿Sabe por qué? Porque no va a entender pero ni un punto. Porque cada tema va a ir edificando sobre otro. O sea que si usted se pierde toda esta semana, o un día que se pierde, va a quedar en la luna. No va a entender de lo que estamos hablando. Porque esto que vamos a tener es un seminario sobre doctrina bíblica, y especialmente el santuario. ¿Entendieron lo que les dije? Si usted se pierde el hilo de estos temas, le aseguro que mejor quédese en su casa, mejor haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? Consejo sabio. Así que ¿sabe qué es lo que hagan, hermano? Un consejo sabio. Hagan lo que van a hacer temprano las hermanas y los hermanos, y vénganse de un solo para acá. Traigan papel y lápiz para que crezcamos en conocimiento. ¿Sí? Porque si no, se van a quedar en la luna cuando Rafael está aquí hablando aquí en el púlpito. ¿Estamos de acuerdo? El santuario tenía, la otra imagen, el santuario tenía 4 lugares clave. Repita. Algunos dicen que eran 3, pero bíblicamente se puede comprobar que eran 4. La primera parte del santuario
se le conocía como el campamento donde estaba el pueblo de Dios. Repita cómo se llamaba: el campamento de los santos. Allí se rodeaba todo el pueblo de Israel, todas las tribus en orden. 4 tribus a un lado, al oriente, otras al norte, otras al sur y otras al oeste. O sea que todo estaba perfectamente ordenado, no había desorden, todo ordenado. El primer lugar del santuario era el campamento, el primer lugar clave. El segundo lugar clave, llamado el atrio. El atrio. En el atrio habían 2 utensilios. Estaba el altar del sacrificio, donde se sacrificaban corderos diarios, y más adelante estaba el lavacro, donde había agua allí. El tercer lugar, o el tercer departamento, era adentro, pónganme la imagen, adentro de la carpa. Ahí está. El tercer lugar clave, llamado lugar santo. En el lugar santo habían 3 utensilios. Estaba al norte la mesa de los panes, al sur estaba el candelabro de oro de 7 brazos y al oeste estaba el altar del incienso. ¿Dónde estaba eso? ¿En qué lugar? En el lugar santo. Ese es el tercer departamento. Y el cuarto departamento era el lugar santísimo, aquí. En el lugar santísimo lo dividía una cortina, dividía esos 2 lugares. En el lugar santísimo había solamente un utensilio llamado el arca del pacto. En el arca del pacto había una tapadera llamada el propiciatorio. Repita: propiciatorio. Esa tapadera tapaba el arca del pacto, porque adentro del arca del pacto habían 3 cosas. Estaba el maná, un pedazo de maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Y la tapadera que los cubría, acabo de decir cómo se llamaba: el propiciatorio. Esa cubierta llamada el propiciatorio. Y encima de esa cubierta, que está aquí, allá está el arca del pacto. Encima de esa arca del pacto habían 2 querubines, que una de sus alas las tocaban entre sí. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué representan estos 4 lugares clave? Volvamos otra vez a la imagen. ¿Qué representa estos 4 lugares claves con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Porque ya vimos de que Jesús es el tabernáculo que bajó del cielo a la tierra para morar entre nosotros. ¿Qué representa? El campamento representa de que Jesús es nuestro ejemplo. Vivió con los pecadores, pero sin pecado. Vimos eso durante esta semana que pasó, que fue tentado, se hizo nuestro hermano, vivió como nosotros, pero se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque era Dios. Sí, era Dios, pero ¿cómo vivió? Como hombre. ¿Y venció el pecado cómo? Como hombre. ¿Eso qué parte es? El campamento de los santos. Cristo vino a morar y a tabernacular ¿con quiénes? Con su pueblo. El altar del sacrificio o el atrio representa de que Jesús es nuestra víctima o nuestro sacrificio. Él, después de vivir una vida santa, ¿qué pasó con él? Murió para redimirte a ti y a mí. Eso representa el segundo departamento del santuario o el atrio. Representa que Jesús es nuestro sacrificio al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El lugar santo representa de que Jesús es nuestro intercesor, porque Jesús, después de que murió y resucitó, ascendió al cielo a desempeñar ¿qué función? La función de ¿qué? De sumo sacerdote para ministrar en favor del pecador. La Biblia dice que Jesús está ministrando, está intercediendo por nosotros como un abogado.
¿Estamos de acuerdo en eso? Muy importante eso. El lugar santísimo representa otra función de Jesús, que Jesús es nuestro juez. Observen, Jesús en el lugar santo desempeña la función de mediador y abogado, pero en el lugar santísimo se le añade otra función y es la función de juez. Y la salida del lugar santísimo, ¿sabe qué representa? De que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Observaron? En el campamento Jesús es nuestro ejemplo. En el atrio Jesús es ¿qué? Nuestro sacrificio, muere por nosotros. En el lugar santo Jesús es ¿qué? Nuestro abogado y mediador. En el lugar santísimo, ¿qué función desempeña Jesús? La de juez. Y cuando sale del lugar santísimo, porque hay un momento que vamos a ver que el sacerdote salía del lugar santísimo, representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Repita todo eso. ¿Se le quedó? ¿Se les ha quedado? Levanten la mano. Bueno, podemos hacer preguntas, hermano. Podemos hacer preguntas si no queda algo claro. Aquí podemos amanecer, yo por mí no hay problema, podemos llegar hasta aquí hasta las 12 de la noche. Ahora, la pregunta es, ¿el santuario celestial es simbólico o literal? Acabamos de notar que dice el texto de que Moisés hizo un santuario conforme al modelo. Pero la pregunta que acabo de hacer es lo siguiente. ¿Será que en el cielo hay un santuario o es el cielo el santuario? Y si hay un santuario, ¿será que ese santuario es simbólico o es físico que se puede tocar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben, hermano, que esta doctrina se ha atacado fuertemente? Esta doctrina ha sido atacada fuertemente. Durante mucha historia han surgido teólogos enseñando de que el santuario no es que sea literal en el cielo, no, que es simbólico. Pero, ¿será que verdaderamente el santuario celestial es simbólico? ¿O es literal que se puede tocar? Bueno, vamos a ver que la Biblia nos diga si es literal o simbólico. La clave para entender el santuario es Cristo, porque el santuario es cristocéntrico. La pregunta es, ¿Cristo en el cielo está en espíritu o en carne y hueso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Jesús, su naturaleza humana, la tomó para siempre o solamente hasta redimir al pecador? Para siempre. Para siempre. Porque entonces no los pudiera comprender si Él hubiera tomado nuestra naturaleza humana para un momento. Según la Biblia, Jesús está en espíritu o está en forma humana en el cielo. ¿Qué dicen ustedes? Otra pregunta. Jesús al irse para el cielo, ¿cómo se fue? ¿En forma humana o en espíritu? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 1? Los ángeles le dijeron a los galileos, varones galileos, ¿por qué estás mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que ustedes han visto subir, vendrá otra vez como le han visto ir. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Jesús se fue para el cielo? Ya vimos que para interceder por el pecador penitente.
Pero la pregunta es, ¿por qué que Jesús se fue para el cielo? ¿Cuál era el objetivo de irse para el cielo? La respuesta es sencilla. Jesús se fue para el cielo a interceder por nosotros, pero también porque físicamente no podía estar en todos los lugares en el mundo al mismo tiempo. Así que era necesario mandar el Consolador, que era el Espíritu Santo. Eso significa que Jesús en el cielo está ministrando, en el santuario celestial, está ministrando como espíritu o como hombre de carne y hueso. Otra pregunta, yo quiero que les quede bien claro esto, ojalá que se les quede esto, hermano. Jesús, antes de resucitar en la cruz del Calvario, ¿qué naturaleza humana tenía? Según lo que vimos esta semana. ¿Ah? ¿Cuántos pidieron esta semana? Tremendo, hermano. Miren, no vayamos a estar gastando cartuchos de por gusto aquí. Según lo que estudiamos esta semana, ¿qué naturaleza humana tenía Jesús? Carne santa. ¿Qué naturaleza tenía? Naturaleza caída o naturaleza pecaminosa. Jesús heredó nuestras debilidades y nuestra naturaleza física. Antes de resucitar, Jesús tenía esa naturaleza. Pero después de que Jesús resucitó, ¿qué clase de naturaleza tenía? ¿Ah? Correcto. Jesús, después de que resucitó, tenía carne santa. ¿Oyeron cómo digo? Usted me va a decir, ¿cómo así? Porque según la Biblia, en 1 Corintios 15, carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pablo está hablando de carne pecaminosa. Con nuestra naturaleza que tenemos no podemos heredar el reino de los cielos. Por eso es que Jesús, cuando venga por segunda vez, transformará este cuerpo corruptible e incorruptible para que estemos a semejanza de Cristo. O sea, cuando Pablo dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, no está hablando de almas desencarnadas, sino que está hablando de carne pecaminosa. Esta naturaleza que tenemos no puede heredar el reino de los cielos. Dios tiene que transformar. Eso mismo pasó con Jesús. Dios transformó a Jesús al momento de la resurrección. ¿Saben quién resucitó a Jesús? Jesús se resucitó él mismo o el Padre lo resucitó. Yo pensé que iban a decirme que él mismo resucitó, porque entonces estamos perdidos nosotros, porque nosotros no podemos resucitar a nosotros mismos. ¿Están conmigo aquí? ¿Se fueron? ¿Están conmigo? Está bien. Ahora, vamos a analizar lo que dice la Biblia, cómo Jesús está ministrando en el cielo, como espíritu o como hombre. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Mire qué interesante. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Espíritu. ¿Quién intercede por nosotros en el cielo? Un hombre. ¿Oyeron cómo dije? Un hombre. Pregunto, si Jesús está como hombre en el cielo, ¿sigue dependiendo del Padre o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ya no depende? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? O Jesús, al ascender al cielo, se quitó su naturaleza humana y agarró lo que tenía antes de hacerse humano y gobierna como Dios. Claro que Jesús es Dios, pero yo no estoy haciendo esa pregunta. Pregunto, si Jesús está como hombre en el cielo, ¿sigue dependiendo del Padre o no? Sí. Porque su naturaleza humana fue para siempre.
Imagínense, hermano, por amor a nosotros, Jesús abandonó sus prerrogativas divinas y tomó la naturaleza humana por amor a nosotros. Por la eternidad, Jesús va a ser hombre. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían ustedes eso? ¿Va que no sabían eso? Jesús por la eternidad será hombre y vivirá como hombre, dependiente del Padre. ¿Se acuerdan aquella cita que dice? Porque el Hijo del Hombre, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente mi Padre. O sea que Jesús, de ellos no se agarran los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios. O sea que como Jesús dice que no sabe, entonces no es Dios. Según lo que estamos estudiando, ¿cómo entiende usted ese texto? ¿Están aquí? ¿En qué sentido Jesús dijo, ni el Hijo del Hombre no sabe el día y la hora? ¿En qué sentido lo dijo? Como hombre. ¿Sabemos nosotros el día y la hora que Él va a venir? ¿Por qué? Porque somos hombres. Pero Jesús es Dios, ya acabamos de ver, y lo hemos visto siempre. Pero Él, por amor a nosotros, vivió y pensó como hombre para tener una total dependencia ¿con qué? Con el Padre. El que intercede por nosotros es un hombre. Pregunto, si el que intercede por nosotros es un hombre, pregunto, ¿el santuario celestial tiene que ser literal? ¿Físico que se puede tocar o no? Si la persona es una persona real, de carne y hueso, significa que donde ministra tiene que ser ¿qué? Real. No tiene nada que ver con simbólico. No cuadra eso. Observen como dice Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4 dice, hablando de Jesús, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestro sumo sacerdote para un momento o para siempre. Para siempre. El libro de Hebreos también lo vuelve a repetir. Hebreos 5:6. Hebreos 5:6 dice, porque también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Tal vez esta semana nos queda un poco de lugar de hablar de este Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Esta cita es más interesante. Juan, el escritor de Apocalipsis, vio el santuario. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. 11, 19. Dice lo siguiente. Tal vez nos queda también tiempo para hablar acerca del Apocalipsis y el santuario. El Apocalipsis sigue el mismo esquema del santuario terrenal. El mismito. Y ese es el problema de que mucha gente malinterpreta las profecías de Daniel y Apocalipsis porque desconocen rotundamente el santuario. Si conociéramos al derecho y al revés el santuario, se nos hiciera fácil conocer cada palabra y detalle de la Biblia, porque ahí se despeja todo. O sea, esta doctrina del santuario es una doctrina cardinal. Observen lo que dice Apocalipsis 11, 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Pregunto, ¿es el cielo el santuario o es en el cielo que está el santuario? En el cielo es que está ¿qué? Un santuario. No es que el cielo sea un santuario. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Pregunto, según lo que hemos estudiado, ¿qué departamento del santuario vio Juan en esta visión? ¿Adventistas del séptimo día?
¿Qué dicen ustedes según lo que hemos estudiado? ¿Qué departamento del santuario vio Juan en esta visión? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, ¿qué utensilio había? ¿O qué mueble? El arca del pacto. ¿Y qué es lo que había en el arca del pacto? 3 cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Por eso es que se llamaba el arca del pacto. Eso significa de que la ley no fue abolida. Ese cuento de que se ha inventado en el mundo cristiano que la ley fue abolida es una doctrina y una enseñanza meramente inventada por el diablo. No se crea eso. Si usted está asistiendo a una denominación religiosa donde le están enseñando que la ley quedó abolida y que hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley para manipular la Biblia y acomodarla y torcerla, salga de esa denominación religiosa, porque la Biblia no enseña tal cosa. La ley es inmutable, la ley es eterna. Y aquí vemos una evidencia donde Juan en la visión vio el arca del pacto. Significa que el santuario es simbólico o real. Es real, que se palpa y se puede tocar. Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel también observó en una visión el santuario. Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Estamos bien? Daniel observó una visión y mire lo que dice Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Venía. ¿De algún lugar venía? Sí. Hermanos, cuando yo digo voy a venir es porque yo estaba en un lugar y voy a ir a otro lugar, ¿sí o no? Porque entonces no cuadra la palabra venía. Aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Y a dónde vino? Hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Observen de que Daniel observa en una visión de que el Hijo del Hombre, que es ¿quién? Cristo, viene de un determinado lugar y llega hasta ¿dónde? Hasta el anciano de día. Vamos a saber esta semana qué significa esta visión. Vamos a ver esta semana de dónde vino Jesús y a qué lugar llegó y para qué. Porque aquí en esta visión Daniel está observando lo que está sucediendo en el santuario celestial. Jesús durante más de 2000 años estuvo ministrando en el lugar santo como nuestro mediador. Pero vamos a ver en esta semana que en determinada época de la historia el Hijo del Hombre se levanta de ese lugar y va a otro lugar para ministrar y hacer una función diferente, y es la función de juez, y para eso se allega hasta el anciano de días. Y vamos a notar, hermanos, que es para desempeñar una obra de juicio. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Será que esto es importante que lo conozcamos? Más que importante. Más que importante. ¿Saben por qué, hermano? Y se lo digo de corazón. Si usted es adventista y desconoce esta doctrina, usted no es adventista. Porque gracias a esta profecía de la purificación del santuario y gracias a esta doctrina que tenemos hasta el día de hoy, que es uno de los pilares primordiales de la iglesia adventista, es el por qué la iglesia adventista existe. Sin esta doctrina del santuario, la iglesia adventista dejara de existir.
La iglesia adventista se levantó en armonía a una profecía que vamos a ver esta semana, que dice: hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. O sea que la iglesia adventista es una iglesia profética que estaba en el mismo calendario profético de Dios. No somos una iglesia del montón como las que hay allá afuera, que se enojó el pastor con un hermano y levantó otra congregación y le puso nombre. No, nosotros somos una iglesia profética, una iglesia que nació en el mismo hilo de la profecía de Dios. Y lamento que dentro de la iglesia se desconocen estos temas. Gracias a esta profecía que Dios le dio al profeta Daniel, es que tiene sentido que exista la iglesia adventista. Nosotros somos una iglesia profética. Y saben, hermanos, que aunque somos una iglesia profética, casi no se predican las profecías de Daniel y Apocalipsis en la iglesia. ¿Sí o no? Hemos entrado a una comodidad de que preferimos predicar temas que se pueden oír en cualquier denominación religiosa. Ya estamos aburridos, ya me aburrí yo. ¿Ah? Y les doy a explicar para que no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que no podemos hablar de temas que tal vez pueden ocupar el segundo lugar. Pero el problema, hermanos, es que los hemos olvidado de estos temas que son vitales para el conocimiento del pueblo de Dios. Si usted conoce la doctrina del santuario, sabrá que los muertos nada saben. Si usted conoce la doctrina del santuario, sabrá que la ley no quedó abolida. Si usted conoce la doctrina del santuario, sabrá que la salvación no es levantar la mano y decir gloria a Dios y aleluya. Notaremos que la salvación es un proceso. Si usted se queda durante toda esta semana, hermano, lo siento, hermano, pero vamos a profundizar en unos temas que usted se va a quedar impactado. Cuán perdidos estamos por desconocer esta clase de temas. Saben, hermanos, que sin esta doctrina del santuario tampoco existieran los mensajes de los tres ángeles, porque los mensajes de los tres ángeles tienen que ver con el arca del pacto. Vamos a ver durante toda esta semana todos esos temas. O sea que estos mensajes del arca del pacto, estos mensajes de los tres ángeles salen del trono de Dios. Y según la tipología, el trono de Dios, ¿a dónde estaba? En el lugar santísimo del santuario. Ese era el trono de Dios, el lugar santísimo. Vamos a ver durante esta semana que dentro de los querubines y de encima del propiciatorio se manifestaba una gloria, pero muy brillante, que se le conocía como la Shekinah, la gloria de Dios, que simbolizaba a Cristo también eso. O sea, todo el plan de salvación está compactado en esta doctrina tan importante que es la doctrina del santuario. Saben, hermanos, yo he llegado a comprender algo. Este es el problema por el cual nosotros tenemos tanta confusión con tantos temas dentro de la iglesia. Si nosotros conociéramos perfectamente bien esta doctrina del santuario y todo lo que se hacía, y qué tiene que ver con el plan de salvación, no tendríamos problemas para interpretar cualquier tema. Hay confusión con los 144,000 porque desconocemos el santuario. Hay confusión respecto a la marca de la bestia por desconocer el santuario. Hay hermanos que no comprenden qué es la reforma pro salud porque desconocen el santuario. Hay hermanos que desconocen qué es la segunda venida de Jesús porque desconocen el santuario. O sea, todo el plan de salvación está concentrado ¿a dónde? En el santuario. Dios dio el santuario para reflejar que por medio de estos símbolos Dios ministraría y redimiría al pecador penitente, contrito y humillado. Hermanos, qué precioso mensaje. Qué precioso mensaje Dios nos da por medio del santuario. El santuario celestial donde nuestro Señor Jesucristo está ministrando en el cielo. ¿Saben algo muy importante? Jesús, antes de irse para el cielo, oró por sus discípulos. Esa oración la tenemos registrada en San Juan capítulo 17. Usted puede leer en su casa, capítulo 17, todo lo que Jesús oró antes de irse para el cielo. Eso se le conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús. Si ustedes analizan, hermanos, lo que dice esa oración
es cómo tiene que estar viviendo la iglesia aquí en la tierra, mientras Jesús trabaja ahí en el cielo. ¿Saben de que Jesús dijo, me voy pero no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Dice el texto, preparar lugar, no dice morada. Las moradas ya están. Pero la pregunta es, ¿de qué manera Jesús prepara ese lugar? Porque si notan, antes de irse para el cielo, Jesús dice estas palabras, voy a preparar lugar para vosotros. Ora por sus discípulos. Pero la pregunta es, ¿de qué manera Jesús prepara ese lugar en el cielo? Según lo que acabamos de estudiar, haciendo dos funciones, mediando y haciendo una función de juez. La pregunta es, ¿cómo tiene que vivir en la iglesia? Lea Juan 17. Así lo que dice Juan 17 tiene que vivir la iglesia en paralelo a lo que Jesús está haciendo en el cielo. Porque cuando Jesús venga no viene a cambiar a nadie, ya habrá sido cambiado el carácter de cada persona. ¿Oyeron cómo dije? Hermanos, si ustedes analizan Juan 17, se van a dar cuenta que no estamos viviendo en armonía esa oración. Primero, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pregunto, ¿nos estamos santificando? ¿O nos estamos mundanalizando? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pregunto, ¿estamos unidos, hermanos? ¿Estamos preparándonos para ese lugar que Jesús anda preparando en el santuario celestial? ¿O estamos viviendo una vida cómoda? Una vida religiosa. ¿Qué dicen ustedes? Hagámosle un examen de conciencia, hermano. Jesús viene pronto por segunda vez y vamos a notar durante esta semana que está pronto por salir de este santuario donde nadie va a poder confesar sus pecados. Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos y amigos, más que a todos los hermanos, porque quizás a los amigos se les puede hacer algo difícil entender estos temas, pero es normal porque son nuevos. Pero los hermanos, ¿cuántos entendieron lo que acabamos de estudiar? ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Saben qué deberían de hacer, hermano? Traigan papel y lápiz, anoten todas estas citas, todos los textos bíblicos para que los puedan estudiar en su casa. Yo sé que así mucho no se puede retener, yo sé, pero algo se les puede quedar. Pero es importante que tengamos esto, hermano. No quiero que desperdiciemos esta semana. Traigamos papel y lápiz y los metamos en lleno a estudiar esta doctrina. Hoy solo pusimos la base. Mañana ya empezamos con qué. Ya en lleno qué simboliza cada departamento y qué tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No hay ninguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta a nuestros amigos. ¿Cuántos de nuestros amigos han entendido lo que hemos estudiado? ¿Algún amigo que haya aquí? ¿Algún amigo que haya venido? ¿Sí? ¿Nuestros amigos? ¿Se pueden poner de pie? ¿Sí? ¿Está claro todo? ¿Se ha entendido? ¿Alguna preguntita que tengan los amigos? No tengan vergüenza, hermano, no tengan vergüenza, porque preguntando es como se aprende. Hay que preguntar, hermanos, preguntar. Si queremos crecer en conocimiento, si no, hermanos, nunca vamos a pasar de ser enanos espirituales. ¿Algún otro amigo que hay aquí? Bueno, en realidad, ¿cuántos amigos han venido? Levanten la mano. ¿Uno? Solo uno. Solo un amigo. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque tú eres nuestro Dios amante, que perdona nuestras iniquidades y que intercede por nosotros en el cielo, por nuestros pecados. Señor bendito, bendícelo, Señor. Danos sabiduría para que estos temas los podamos entender
y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria tuya. Te pedimos, Señor, de que nuestros amigos puedan venir esta semana también, para que podamos crecer en conocimiento y podamos atesorar estas grandes verdades reflejadas en el santuario. Bendice a nuestros amigos y que mañana podamos estar aquí a la misma hora. Despídelo, Señor, con tu bendición, que la honra y la gloria sea para ti y que tú nos protejas, Señor, en el caminar y al salir de este lugar. Gracias por tus bendiciones, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Nos despedimos y los invitamos mañana. Sí, hagan el esfuerzo. Dios les bendiga.